Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cápsulas de la Memoria. En esta ocasión nos acompaña el profesor Rodrigo Campuzano. Él es administrador de negocios de AFIT, historiador de la Universidad de Antioquia, magíster en historia de la Universidad Nacional, fue docente en ambas universidades y actualmente es miembro de la Academia Antioqueña de Historia e integrante del Centro de Historia del Retiro, y es el tesorero de nuestro capítulo Antioquia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Muy complacido. Bueno, este espacio se lo abre el capítulo Antioquia porque le quiero hacer un homenaje al profesor Rodrigo por su recorrido académico y profesional. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Listo? Que va a ser, a ver si nos puede hablar un poquito más sobre esa trayectoria laboral, que si bien ya lo dije de pasada, sería bueno como meternos más de lleno en ella. Profesor. Bueno, mi trayectoria laboral transcurrió en los ámbitos universitarios y desde que salí egresado de la Escuela de Administración y Finanzas de AFIT, primero en el campo administrativo y después en el campo histórico, ¿cierto? Y trabajé como jefe financiero de la Universidad Nacional y alrededor de 5 años, y en ese transcurso se abrió el programa de historia en la Universidad de Antioquia y yo me matriculé, hice la carrera en tiempo prolongado debido a la compatibilidad con el trabajo y a las circunstancias de las universidades en ese tiempo también, que tenía muchas interrupciones. Y fui de las primeras en ingresar a esa carrera y tuve excelentes profesores y, y dentro de esa experiencia formativa que la elegí pues por mi desinclinación hacia las humanidades, ¿cierto? Desde mis estudios universitarios yo sentí el interés por estudiar las ciencias sociales y entonces vi la oportunidad en la Universidad de Antioquia. Allí tuve contacto con excelentes profesores y en esos tiempos la concepción educativa de la formación del historiador era muy rigurosa y muy exigente. Entonces, sometido a ese proceso, se escribían prácticamente tesis muy laboriosas y muy extensas, prácticamente tesis de un nivel más superior que un pregrado, porque esa era la concepción con que se fundó las carreras de historia en ese entonces, ¿cierto? Los estudiantes eran eminentemente estaban formados en la investigación histórica, más que en el conocimiento de la historia. Entonces se conocía la historia, pero al mismo tiempo se formaba el historiador. Y, y yo me formé así, ¿cierto? En contacto con la elaboración, con la escritura, con la investigación, con la visita a las fuentes documentales y con la guía de los profesores. Y finalmente logré graduarme en tiempo prolongado con una tesis también muy extensa, inédita, que permanece en la biblioteca de la universidad, sobre la colonización, el comienzo de la colonización, en el proceso expansivo de la población antioqueña hacia la conquista del territorio, ¿cierto? Me interesó fundamentalmente trabajar la aparición de las comunidades locales, ¿cierto? Luego dejé la parte administrativa de la universidad y me convertí en un docente, en un formador de historiadores en la Universidad Nacional. Allí también tuve una experiencia formativa porque nosotros éramos
forjadores de historiadores con una materia prima en bruto, pero sin preparación pedagógica previa, de tal manera que con los años uno va formando unos estilos formativos de enseñanza, ¿cierto? Allí también en la Universidad Nacional la perspectiva era semejante a la de Antioquia, ¿cierto? Había que eh, es, realizar cursos de investigación en el que transcurso de la carrera paralelos a los cursos de las historias generales y las historias específicas de Colombia y cursos laboriosos que uno aprendía también con los estudiantes explorando nuevas temáticas. Y de ahí, pues, ellos producían prácticamente textos, actos para revistas y al mismo tiempo uno eh, aprendía de esos temas que ellos elaboraban. ¿Sí? Bueno, allí estuve hasta que llegó la época de retiro de la actividad pedagógica en las universidades. Ya con el transcurso del tiempo uno eh, debe buscar otros rumbos, ¿cierto? Debe dejar el espacio para las nuevas generaciones. Y, y me jubilé y ya continué unos años más de profesor de cátedra, pero definitivamente definí retirarme de Medellín y trasladarme a vivir a un pueblo, a la periferia de un pueblo. Entonces ya convertido en un hombre del campo, la, la, la docencia histórica pues había que dejarla. Y ya me dediqué a participar en las instituciones que hacen historia, ¿cierto? De nivel al margen de la universidad, ¿cierto? Me vinculé a la Academia de Historia, eh, estaba vinculado desde hace mucho a la Asociación Colombiana de Historiadores y, y bueno, ya seguí en la labor de investigador fundamentalmente y en esa me desempeño actualmente. Entonces eso diría que es mi trayectoria y mi trayectoria docente, mi trayectoria no docente, Marcela. Exacto, profesor. Y ahí ya nos estás definiendo como las líneas de investigación en las que has trabajado, en las que actualmente también trabajas, que son, por ejemplo, esa historia regional, sobre todo la de Antioquia, y el trabajo sobre todo con las épocas de la independencia. A ver si nos puedes comentar o un poquito sobre el tema. Bueno, sí, digamos, yo llevo mucho tiempo en esto, en este asunto de trabajar la historia, y entonces uno recorre diversos temas, ¿cierto? Las circunstancias también le exigen a uno y le ofrecen temas, y entonces uno trabaja esos temas. Entonces pasa por distintas modalidades del quehacer histórico, ¿cierto? Esa ha sido mi experiencia. Eh, yo me he movido en el campo de la historia del derecho, porque pertenezco también a la Asociación Colombiana de Historiadores del Derecho. eh, y entonces eso me jalona trabajar esos temas desde la perspectiva del historiador, no desde la perspectiva de los especialistas de la ciencia jurídica, ¿cierto? Porque pues siempre he considerado que las fuentes judiciales son riquísimas en elementos eh, referentes al pasado. También me he movido en la historia, digamos, del fisco colonial, ¿cierto? Me interesó estudiar los estancos, el estanco de aguardiente, el estanco del tabaco, los movimientos sociales que generaron en el siglo XVIII, perdón. Eh, eh, también he estudiado la parte de la historia de la minería, ¿cierto? Tuve oportunidad por sugerencia del profesor Pablo Rodríguez, de vincularme con los historiadores mexicanos, participar en unos eventos allí en representación pues, del país. Y bueno, también trabajé en la historia de la minería, también trabajé la historia local,
la historia de la independencia, la historia de los conflictos entre los individuos y las instituciones gubernamentales. En esos periodos del siglo XIX, del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ¿cierto? Yo fui como evolucionando de la historia colonial hacia los comienzos de la historia republicana y me encontré con la fase del rompimiento político y entonces ahí estoy, ahí me quedé y ahí he trabajado en distintos aspectos de ese rompimiento político, eh, del surgimiento del orden republicano. Y bueno, no, he hecho trabajos extensos y trabajos cortos eh, de distintos aspectos, ¿cierto? Yo he encontrado que es un periodo muy rico en, en la dimensión histórica que tiene, con una cantidad de aspectos desde el punto de vista social, cultural, militar, conflictos internos, dinámicas, dinámicas económicas. Y entonces he explorado eso, he tocado esos campos y ahí han salido aportes, digamos, allí en distintas ocasiones, de acuerdo a las circunstancias que se han presentado. En en esas estoy y ahí con una de esas temáticas pienso participar en el Congreso de Cartagena. Exacto, profesor. Y ahí vamos ya como a la parte de las publicaciones y trabajos de investigación, sobre todo los más actuales, porque sabemos que usted, pues, una de sus publicaciones iniciales fue el análisis del contexto sociocultural del crimen de la Guacatal, el clero y la religiosidad en sus juicios de sucesión, Antioquia 1780-1880, y también tenemos, por ejemplo, el perfil del gobernador de la provincia de Antioquia en el reinado de Carlos III, sobre Rafael Núñez, tensiones, negocios y conflictos entre el gobierno virreinal y la comunidad de cultivadores de tabacos. Ahí tenemos varios trabajos que han tenido también como sus reconocimientos y sus premios, por ejemplo, por la Academia Antioqueña de Historia o la Gobernación de Antioquia. A ver si nos puedes hablar un poquito sobre ellos. Sí, es decir, uno tiene una producción historiográfica que es pública, que se publica, y otra que está ahí, en receso. Hay en los dos campos, en las publicaciones, pues yo recuerdo varias, digamos así por ejemplo, me tocó participar en la publicación de una historia empresarial. Yo no diría que es una historia empresarial, sino la historia de una institución científica muy importante, ¿cierto? El Instituto Colombiano de Medicina Tropical estaba conmemorando sus 25 años de existencia. Es un instituto que pertenece a la Universidad CES, que es un instituto de investigación de alcance internacional, de amplio reconocimiento en su campo, dedicado a estudiar lo que un médico llegó a decir, la enfermedad característica de los pobres, que es la malaria y el dengue y la lepra, ¿cierto? Entonces ellos me llamaron para que escribiera su historia y entonces publiqué su trabajo, ¿cierto? Publiqué este trabajo, la historia de esta institución meritoria de nuestro medio, porque me llamó la atención por su labor social, su importancia científica. Y entonces quería resaltar y aportar en medida de mis capacidades a ese trabajo, ¿cierto? Eh, otra cosa que he difundido es este texto, El nacimiento de un pueblo en el proceso colonizador. Esto es una reconstrucción de lo que yo hice en mi trabajo de grado en la Universidad de Antioquia. Entonces lo retomé a los 20, 25 años después, o mucho tiempo después, y lo reelaboré.
porque encontraba que el proceso de colonización está tomado globalmente, pero no específicamente en las circunstancias específicas de la fundación de pueblos. Es decir, cada pueblo tiene sus rasgos afines, sus rasgos específicos y sus circunstancias de rompimiento, digamos, de un escenario nuevo, ¿cierto? Entonces cogía son en ese trabajo. También cuando se presentó el bicentenario de 1810, en ese auge, en esa efervescencia celebrativa, pues yo dije, tratemos con la Academia Antioqueña de Historia de hacer algo que realmente sirva, no un reciclaje de lo que se ha dicho. Entonces, pude contactar a un conjunto, por colaboración también de la Academia Antioqueña de Historia, que me asignó esa responsabilidad, a un conjunto de historiadores nuestros, alrededor de 12 historiadores, y logramos escribir un libro colectivo, ¿cierto? Que es este otro libro grande, no sé si se ve bien, Política, Guerra y Cultura en la Independencia de Antioquia, ¿cierto? Entonces aquí hay trabajos nuevos de unas visiones innovadoras de este proceso desde el punto de vista, como dice el título, de la política, de la guerra y la cultura, ¿cierto? También en ese momento era un momento de rompimiento y de emergencia y de diseño de un nuevo sistema político, entonces las constituciones fueron muy importantes. Entonces también pude participar en este libro que publicó EDAFID, no sé si alcanza a ver bien, es que la letra está en blanco, pero se titula Procesos Políticos Antioqueños durante la Revolución Neogranadina. Esto es una publicación de la Universidad de AFID. Y ahora, hace 2 años, cuando la Academia Colombiana de Historia quiso también conmemorar la batalla de Boyacá con un aporte, digamos, de distintos historiadores, me llamaron a un evento de convergencia, y de ahí salió este libro que ha circulado bastante, ya tiene la segunda edición, que es un libro grueso, donde está el Bicentenario de la Independencia de Colombia 2019 y los retos de la celebración, un encuentro en torno a las nuevas corrientes historiográficas. Entonces, sí, pero digamos que yo no tiendo a comprometerme ya con grandes temáticas para construir grandes relatos, sino escribir más bien cosas concretas que generalmente busco que se difundan a través de la Academia Antioqueña de Historia. La Academia Antioqueña de Historia, en su publicación que se llama El Repertorio Histórico, aparecen mis contribuciones. Yo siempre que hay una edición nueva trato de aportar un texto, y entonces ahí trabajo distintas temáticas. Una de ellas que recuerdo como diferente a esta dinámica del proceso emancipador, es el de la navegación a vapor y sin incidencia en Puerto Berrío, ¿cierto? Cuando se convocó, yo creo que fue en Monpós, bueno, Caña, un evento para conmemorar la historia del río, el río, pues, el río madre de Colombia. Y entonces nos llamaron aquí a Antioquia a través de la academia, que, bueno, qué relación tenía históricamente Antioquia con el río. Se me ocurrió lo de la incidencia, de la importancia que tuvo la navegación a vapor y cómo transcurría la vida de un puerto nuevo, como era Puerto Berrío, cuál era la dinámica, el encuentro entre la economía antioqueña y la economía y el flujo fluvial, las relaciones entre los digamos, los marinos del río y la vida del puerto, la vida social y la dinámica pueblerina y la vida gubernamental
Es decir, era un lugar estratégico, digamos así, representativo de lo que transcurría a lo largo de los puertos del río Magdalena. Ahí entonces hice un escrito sobre eso también. Entonces eso ha sido como mi labor. Eh, y hay cosas inéditas, yo tengo muchas cosas inéditas. Por ejemplo, este largo trabajo sobre la historia de la Reconquista en Antioquia. A mí me parece que la época de la Reconquista, los años de 1816 a 1819, es una época poco trabajada desde el punto de vista del proceso reconstructivo de un antiguo orden que no se reconstruye idénticamente al, 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 al orden vigente antes de 1810, sino que se le da una dinámica específica de acuerdo con un manejo más autoritario, más militarista, diferente. Y entonces el caso regional antioqueño es uno de tantos casos que se dio en esa época neogranadina de cómo se estructura ese orden político-administrativo en esta provincia, ¿cierto? ¿Qué especificidades adquiere? ¿Qué particularidades? Y entonces, bueno, ahí traté de explorar ese terreno que era inédito y ahí construí eso. Otro trabajo parecido, así largo, que está inédito, es este otro, donde tomo el periodo subsecuente, ¿cierto? Después de 1819, cómo se, cómo se nace, digamos, el orden de liberación que se establece a partir de 1819 aquí, que es un orden también eminentemente militarizado hasta 1821, ¿cierto? Y entonces explorar esa fase coyuntural, también hay que ir mucho más profundamente en ella y eso es lo que me interesa a mí, encontrar nuevos aspectos de las épocas que se han descrito a nivel general como acontecimientos militares, como grandes acontecimientos, batallas, como cosas construidas alrededor de personajes centrales, ¿cierto? Pero que en el fondo las sociedades tienen unas circunstancias muy arretadoras y ellas entonces reflejan distintos comportamientos. Eso es lo que yo exploro fundamentalmente. Y aquí también recuerdo otra cosa, ¿cierto? Es como estudiar a los personajes representativos de la liberación de Antioquia, José María Corte y José Manuel Restrepo. Sobre ellos también me ha interesado explorar su parte interna, su parte subjetiva, eh, su parte privada, digamos así, como seres eh, que tienen unas actitudes específicas de acuerdo a las circunstancias. En ese campo, con el historiador Daniel Acevedo, con la conmemoración del 20 de julio de la batalla de Boyacá, hemos escrito un libro que se llama Tres episodios de la cotidianidad y el sufrimiento en la independencia, ¿cierto? Donde es un trabajo que presentamos a nombre de la Academia Antioqueña de Historia al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, cuando el instituto abrió las puertas a las academias y entonces las llamó a que presentaran proyectos de investigación. Y entonces el proyecto de Daniel y mío fue admitido y nosotros escribimos un libro que tiene una perspectiva eminentemente en dos direcciones. Una dirección académica desde el punto de vista del estudio historiográfico y una perspectiva pedagógica, educativa de los sectores juveniles e infantiles que pueden utilizar el texto para revivir la vida cotidiana del sufrimiento y en esa época de la independencia.
Entonces, el libro se divide en dos partes, una secuencia de escenarios teatrales, ¿cierto? Donde se trabaja con los personajes de la época, fundamentados en elementos, por ejemplo, nos interesó tres tipos de personajes. Los niños ante la situación bélica, el cura párroco pueblerino ante la situación bélica y el líder político militar ante la situación bélica en su comportamiento emocional. Entonces exploramos esos terrenos humanos desde esa perspectiva y entonces escribimos ese libro. Ese libro lo va a publicar próximamente la Academia Antioqueña de Historia. Va a salir próximamente. Entonces esas son, digamos, como mis labores públicas de investigador y mis labores privadas. Profesor, antes de que pasemos a la próxima pregunta, a mí sí me gustaría que nos explicaras cómo son esos procesos, por ejemplo, de investigación, porque son temáticas que se vuelven mucho atrás en el tiempo y que, por ejemplo, las búsquedas en archivos debe ser muy interesante. No es lo mismo, por ejemplo, explorar esos periodos que explorar, por ejemplo, el siglo XX, que ya es, por ejemplo, revistas, textos ya publicados. ¿Cómo ha sido esa investigación, esas etapas investigativas? Sí, sí, exactamente. Las fuentes no están a la mano. Las fuentes son más, exigen más trabajo digamos, rutinario de consulta eh, y cierta familiaridad con los manuscritos, ¿cierto? Entonces, pues yo durante mucho tiempo he tenido una asistencia más o menos habitual en el archivo histórico y sobre todo en el de Antioquia. Y en el Archivo Nacional de Colombia me queda más complicado, pero sobre todo el de Antioquia. Y entonces uno va recogiendo la información que le demanda la perspectiva investigativa que tiene, ¿cierto? Y con ese material, que es como un inventario documental y un registro documental, unas evidencias, uno parte de ahí y desde la pregunta que se ha hecho previamente va concibiendo la estructura de la problemática y va desarrollando sus aspectos, ¿cierto? Y de una manera generalmente muy descriptiva, pero también conjugando descripción con deducción, va uno tratando de dar una interpretación de eh, los hechos históricos, lo que es las actitudes de los individuos frente a esas realidades. Y entonces va estableciendo a la vez un juego entre el acontecer narrativo y la parte que uno busca la profundización de esa narración. Y también uno explora en la medida de las posibilidades las, los trabajos paralelos que hacen los demás historiadores, ¿cierto? Entonces uno lee en distintas referencias y trata apropiarse y reutilizar los elementos que va, que va, que va descubriendo interesantes en otros trabajos, ¿cierto? Y uno conversa con esos elementos y trata de adaptarlos a su situación. Al fin lo que resulta es una visión subjetiva, lo que uno trata de ser lo más sólida posible de unas circunstancias históricas y de unos comportamientos humanos. Exacto, profesor. Y ahí ya vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es usted, ¿por qué decidió unirse a la asociación? ¿Qué fue lo que lo impulsó a ser miembro de la asociación y sobre todo del capítulo Antioquia? Bueno, yo hace muchos años que estoy en la asociación y en el capítulo de Historia de Antioquia. Y realmente siempre he creído que
que al margen de la vida universitaria, uno debe estar en la profesión, presente en la profesión que tiene, ¿cierto? Que uno debe, eh, que uno debe participar socialmente con otros, con otros colegas en la vida social de la profesión que tiene, que esa profesión que tiene en nuestro medio es una profesión que hay que defender y que hay que difundir. Y una manera de hacerlo es estar en la asociación de historiadores y estar en el capítulo. Siempre he creído que el historiador debe tener vida social con los historiadores y y que la historia en nuestro país es una historia que no tiene la suficiente presencia externa y que los nuevos historiadores también deben estar agrupados con los antiguos historiadores para, para, eh, digamos, para nutrirse de esa convergencia. Entonces, no recuerdo cuándo ingresé a la asociación y cuándo inicié el capítulo. Es decir, yo estoy desde los comienzos del capítulo y desde los comienzos de la asociación. Yo no sé en cuántos congresos de historia he estado, siempre he procurado estar y, y bueno, no me interesa, digamos, los aspectos dirigentes en la organización, sino trabajar, digamos, en las actividades normales de una comunidad académica, ¿cierto? Siempre he considerado que cuando los historiadores se desempeñan en las universidades deberían tener una visión más amplia de su oficio y desafortunadamente en nuestro medio mm, hay deficiencias en ese campo, en ese campo. Y siempre he pensado que la asociación y las universidades y las academias de historia son comunidades académicas afines y que no son ranchos aparte y que hay divisiones y digamos, escepticismo, pero también hay satisfacciones, digamos, en esa labor. Marcela. Exacto, profesor. Y ahí vamos ya adelantándonos como a la otra pregunta, que es sobre los centros de historia de Antioquia. O sea, ¿cuál es su importancia? ¿Por qué llegar a participar en esos centros de historia de Antioquia y por qué conformarlos? Sí, desde que me vine para el campo, para vivir en estas partes periféricas del mundo citadino, he pensado que los pueblos tienen una historia muy valiosa. Y, y cuando llegué aquí, inmediatamente me puse a trabajar en función de crear un centro de historia en este pueblo donde vivo. Y bueno, el centro de historia de aquí tiene ya 6 años de existencia, tiene una publicación de siete revistas que ha tenido muy buena acogida. Y, y fuera de eso, pues considero que la historia local en nuestro país está en desarrollo y debe expandirse progresivamente, porque es que la historia local son historias, son microhistorias, digamos, en el sentido de la microhistoria eh, de sociedades. Y en ese interior de ella hay de todo, hay de todo. Hay trayectorias, hay momentos de todo tipo. Entonces, generalmente es un terreno en manos de historiadores no profesionales, historiadores autodidactas con muy buena voluntad, que no existen en todas partes agrupamientos entre sí. Entonces es necesario que desarrollar afinidades en los pueblos para construir centros de historia, para que los pueblos se reconozcan en su formación, para que valoren
sus construcciones, sus costumbres, su, la palabra identidad no me gusta, pero sí su trayectoria, lo que han sido y por qué son así, ¿cierto? ¿De dónde han surgido? ¿Por qué nacieron? ¿En qué circunstancias crecieron o se debilitaron? ¿Cierto? ¿Cuál es su perfil característico? Y bueno, esas instituciones locales de historia tienen una responsabilidad frente a sus comunidades, ¿cierto? Es decir, la responsabilidad es enseñarles la historia, hacer que ellas también hagan historia, ¿cierto? Conservar ese patrimonio cultural, porque esas historias locales son patrimonios inmateriales de las comunidades, y de las regiones, ¿cierto? Y de Colombia toda, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy importante los centros de historia. Entonces, lo que he hecho ahí en eso no solamente es trabajar aquí, en este pueblo, que hacemos generalmente un evento anual de convocatoria sobre, llamamos a otros centros de historia a que escriban sobre temáticas específicas. Por ejemplo, este año hicimos un evento muy exitoso sobre la historia de las mujeres pueblerinas. En años anteriores hicimos uno sobre la historia de las fiestas pueblerinas. El año entrante vamos a hacer otro sobre la historia de los oficios pueblerinos, ¿cierto? Son temas comunes a todos los pueblos. Entonces, en Antioquia hemos tratado de expandir la asistencia de los centros de historia. Se está haciendo un trabajo de difusión amplio y para ello, hace un año más o menos, creé la red de centros de historia. Es una red que nos intercomunicamos y hablamos de los aspectos comunes, de las inquietudes y las necesidades. Estamos al día de los acontecimientos y entonces esa red cada vez crece más. Es una red virtual, ¿cierto? Y ahí se va marchando. La última iniciativa que se me ha ocurrido y que está en marcha con muy buenos resultados es llamar a algunos centros que uno ve como más cualificados y más dinámicos a que hagamos una revista de los centros de historia de Antioquia. Y entonces ha nacido la nueva revista que está para, para emerger ahora, que se llama Memoria Histórica, Revista de los Centros de Historia de Antioquia. Y en el tema inicial que hemos considerado, es una revista virtual también, con el objeto de que se conozcan las historias locales, no solamente a nivel de pueblos, sino a nivel virtual, ¿cierto? Con una dimensión ilimitada. Entonces, es jalonar la investigación al interior de las localidades. La revista está vista con ese propósito, de jalonar que los historiadores, aunque sean empíricos, autodidactas, escriban sobre sus historias. Y la última iniciativa que está también en marcha es una propuesta que he construido con otro académico, la Academia Antioqueña de Historia, dirigida a un programa formativo de los historiadores autodidactas de los pueblos que se converga en un convenio interinstitucional entre Academia Antioqueña de Historia, Instituto de Patrimonio y Cultura de Antioquia y las universidades que tienen carreras de historia en Medellín, que son la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en los cuales la experiencia pedagógica y formativa que tienen estos docentes y estos historiadores profesionales se revierta en función de los historiadores empíricos de los pueblos, con un programa formativo en el campo, no solamente lo que es la historia regional de Antioquia, sino la forma de cómo se hace la historia. Entonces, que le enseñen y que se mejore el nivel
el nivel cualitativo de las historias que se escriben en los pueblos. Entonces estamos en esos trabajos, mucha actividad al respecto. Exacto, profesor. Y ahí me surgen como varias preguntas. La primera es, ¿cuántos centros de historia en Antioquia hay? Pues ya abiertos, institucionalizados. ¿Cómo, por ejemplo, los pueblos que no tienen centros de historia pueden crear su centro de historia? ¿Cómo se pueden unir a esa red ya formada? Y ya, por ejemplo, esos proyectos que nos estás hablando, pues que ya es como a largo plazo también, pero ¿cuándo más o menos hay como fechas para las personas interesadas? Bueno, cuando se habla de centros de historia es una generalidad, porque es que la diversidad es muy grande. Y es decir, y la diversidad de los pueblos es muy grande. O sea, la capacidad de trabajo cultural en los pueblos es muy variada. Entonces, y en unos hay posibilidades más y en unos pueblos hay largas trayectorias de estas instituciones y en otras apenas están emergiendo. La idea es persuadir generalmente en un pueblo hay personas que hablan de su pasado, la idea es entrar en contacto con esas personas y nuclear alrededor de ellas a otras personas para formar grupos de vecinos que, bueno, que se autodenominen centros de historia. No necesitan una aprobación oficial, no necesitan más, sino voluntad y sentimiento de apego a su pueblo. Entonces, en esas estamos, conversando a nivel de los pueblos que no han tenido esta experiencia para nuclear esos elementos. Y esos elementos darles vida y asistirlos e integrarlos a estas dinámicas y que ellos mismos se construyan su centro de historia. No se necesita más, no se necesita personería jurídica, no se necesita acuerdos municipales. También se pueden hacer, no se necesitan casi ni estatutos formales, sino que necesitan esos gérmenes iniciales y ya cuando las cosas van madurando, ya sí piénsese más allá, ¿cierto? Pero por ahora es eso, y por ahora estamos en esa dinámica. Y entonces ha surgido en este año han surgido varios centros de historia y estamos en conversaciones con muchos más pueblos. No hablo de personal, sino también otros académicos de la Academia Antioqueña de Historia. La Academia Antioqueña de Historia ha, tiene esa misión, pero solamente, digamos, en este año se ha logrado activar esa misión. Y entonces estamos visitando pueblos, estamos contactando instituciones, estamos hablando con autoridades municipales y estamos centros culturales de municipios y nos movemos ahí. ¿Cuántos pueblos tienen centro de historia? Aproximadamente 35. ¿Pero cuántos pueblos tiene Antioquia? 125. Pero es muy distinto Murindó o Mutatá a la ciudad de Antioquia. Es muy distinto Sonsón a Turbo, ¿cierto? Y otra cosa que estamos haciendo y que hemos logrado exitosamente es crear eventos subregionales de encuentro y de trabajos históricos. El año pasado, por ejemplo, en el occidente de Antioquia se reunieron 6 pueblos en un evento muy bueno y este año también lo van a hacer. Estamos tratando de que en Urabá también se haga un evento subregional de la historia de Urabá. Entonces ya no es historia local, sino historias subregionales. Como las historias subregionales tienen lazos umbilicales, las historias locales tienen lazos umbilicales que forman historias regionales. Entonces estamos tratando también de impulsar esos eventos. Que en el suroeste también se haga encuentros de pueblos, ¿cierto? Y así, vamos en esa dinámica. Es una labor también muy laboriosa, aunque sea redundante decirlo, pero yo creo que puede marchar.
Profesor, ya hemos hablado alrededor del tema de la Academia Antioqueña de Historia. Es a ver si también nos puede hablar un poquito sobre ella, cómo llegó a unirse a la academia y esos trabajos que se están haciendo alrededor de ella. Bueno, yo llegué, empecemos por lo último, yo llegué a la academia porque el profesor Luis Javier Villegas, un colega de la Universidad Nacional, que era académico, me invitó a ingresar, ¿cierto? A principios de este siglo. Eh, y entonces yo le dije que sí, y entonces presenté mi hoja de vida. Y a la academia se ingresa por recomendación de dos académicos que presentan la hoja de vida de un candidato. Y hay un comité de admisiones, el comité de admisiones estudia las hojas de vida, llama a entrevista a los candidatos y da su aceptación y luego la Asamblea General de miembros de la academia elige si esa persona puede ingresar o no a la academia. Así ingresé yo a comienzos de este siglo XXI y desde ese tiempo estoy en ella. ¿Qué es la Academia Antioqueña de Historia? Es una institución que va a cumplir 120 años de existencia. Es, después de la Academia Colombiana de Historia, la academia más antigua de Colombia, de una labor incesante, de una labor por la historia regional, eh, de una larga vida, que se refleja en su publicación habitual, que es el repertorio histórico, este volumen, que ya está digitalizado y puede ser consultado. Pues como es una labor de todos colectiva por la cual han pasado personajes muy importantes, generalmente muy pocos historiadores profesionales, pero también gente valiosa, digamos, académicamente y seria en sus trabajos rigurosos, como también trabajos más simples, digamos así, pero que constituye una academia una institución muy respetable, muy reconocida regionalmente, yo creo que nacionalmente también, de tal manera que yo estoy allí porque entendí que un historiador, aunque sea profesional, y un historiador autodidacta deben converger, que no son ranchos aparte, y que esa división que existe, esa especie de dominio sobre el saber histórico, eso es artificial, que lo que hay es que dialogar y discutir entre sí. Y entonces yo estoy ahí coexistiendo con muchas personas de distintos origen profesional, porque en la academia hay una gama de profesiones que no son historiadores, pero que son aficionados a la historia y que, y que sus conocimientos hay que respetarlos. Entonces yo me muevo en ese terreno y colaboro en la medida de mis experiencias y mis posibilidades, ¿cierto? He tenido una buena recepción, yo no he tenido discrepancias profundas allí. La academia, durante el tiempo en que yo he estado, ha transitado por épocas de florecimiento y épocas difíciles. Actualmente tiene muy buena dinámica y muy buenas expectativas. Más o menos ya les comenté el proyecto de integración con las universidades, que eso sería un gran logro de articulación de fuerzas. Entonces sería universidad, academia y gobierno departamental unidos alrededor de un propósito de la historia. Eso sería maravilloso. Vamos a ver, el problema económico está de por medio, pero ahí se están tocando puertas. Listo, profesor. Vamos ya a la parte de los logros académicos y personales. O sea, ¿cuáles han sido como aquellas metas que se han logrado alcanzar y que usted dice que se alegra de haberlas cruzado, de haber conocido a las personas que le han ayudado para lograr alcanzarlas?
tanto personales como laborales. Pues un hecho personal que me parece que es un logro es haber organizado y descrito el archivo judicial, eh, que hoy es un centro documental de la Universidad Nacional de Colombia. La historia de ese archivo es interesante porque fue el rescate de un gran material de fuentes jurídicas abandonadas en un sótano en condiciones lamentables en peligro eminente de pérdida, muy deteriorados, que lo hizo el profesor eh, Roberto Luis Jaramillo, lo llevó a la universidad en dos o tres volquetas llenas de documentos y de expedientes, manuscritos eh, en estado lamentable, y entonces se colocaron en un salón de la universidad, tal como se cogieron en ese sótano, en el cual había que entrar casi como con unas mascarillas impresionantes porque los peligros de contaminación eran inmensos. Y entonces ya trabajar, limpiar esa documentación, sobre todo describir esa documentación y organizar esa documentación, me pareció una labor muy bonita. La, yo estuve al frente de ese trabajo con un grupo de estudiantes, un grupo grande de estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad Nacional, y digamos, sin el dominio de la disciplina archivística, se organizó y se describió ese material. Entonces, lo importante sobre todo fue describir el material y definir el material, identificar el material archivístico. Lo hicimos durante mucho tiempo. Fue un proyecto presentado a Colciencias. Colciencias lo apoyó, la universidad lo apoyó y se logró sacar adelante. Ese es el actual registros descriptivos que se maneja en este centro documental, en este laboratorio documental que tiene la universidad, que después de eso ha crecido mucho más, ¿cierto? Y se ha mejorado cualitativamente mucho más, ¿cierto? Pero ese fue el inicio. Lo mismo que el aporte de Roberto de rescatar el material. Entonces eso me pareció valioso y yo quedé muy satisfecho de ese trabajo, que ese trabajo estuvo hecho paralelamente con una historia de la Administración de Justicia en Antioquia en el siglo XIX. Es un trabajo que presenté a Colciencias. En principio me hicieron observaciones, luego lo reescribí y finalmente salió el trabajo. Es un trabajo también que no se ha publicado. Ahí está, y no me atrevo tampoco a ir para adelante con él porque implicaría asumir de nuevo, reconstruir un texto de una trayectoria jurídica muy larga, de un siglo y de muchas variantes, que exige un esfuerzo muy grande. Ese trabajo me pareció importante. Otros trabajos que me pareció importante fue las publicaciones que he logrado, sobre todo la del 20 de julio de 1810, de haber logrado que la academia apoyara esa publicación de 12 trabajos de historiadores antioqueños sobre aspectos novedosos de la política, la guerra y la cultura del proceso de independencia antioqueño. Ese trabajo me pareció interesante. Lo mismo que lo último que les mencioné, sobre el trabajo que hice con Daniel Acevedo, con el historiador Daniel Acevedo y aquí del Centro de Historia también, sobre estudiar, explorar el sufrimiento y la cotidianidad entre los personajes del proceso de independencia. El trabajo me pareció valioso. Bueno, yo destacaría fundamentalmente esos tres trabajos. De resto, la labor que he hecho hacia fomentar la historia en los pueblos antioqueños me parece también que es meritoria. La fundación del Centro de Historia de aquí también me parece importante. La, la, la nueva revista de los centros de historia también me parece interesante. Son cosas que no existían y que yo creo que van a quedar y que van a servir.
Entonces, eso diría yo por ahora. Profesor, ahí también surge la pregunta, por ejemplo, las personas que se quieran meter a investigar esa publicación que va a salir, por qué redes se pueden meter o a qué correo les pueden escribir, cómo pueden conseguir, por ejemplo, las publicaciones. ¿Te referís a la del, A la de la el- revista. a la revista de... No, va a ser una revista virtual, eso va a tener Ujú. acceso abierto, ¿cierto? Y si querés, apenas terminemos la entrevista, te mando la dirección de la revista para que cuando salga, y va a ser el primer número que hemos elegido, eh, que salga el primer tema, porque va a ser una revista con un tema central, una revista monográfica, diríamos así, para que el tema se desarrolle más ampliamente en distintos casos, ¿cierto? El primer tema que es una pregunta: ¿por qué surgieron los pueblos y cómo surgieron los pueblos antioqueños, cierto? Entonces, quienes se atrevan a responder eso dirán cómo surgieron los pueblos, por qué se definieron los pueblos en determinado lugar, quiénes los formaron. Entonces, se les está haciendo la pregunta a los pueblos sobre eso, ¿cierto? Que trabajen alrededor de esa pregunta, y ya, ya hemos tenido buena aceptación. Esperamos tener unas buenas evidencias, digamos, del surgimiento de los pueblos. Entonces, la revista permitirá mirar conjuntamente distintos casos y ver cómo se desarrolló ese momento coyuntural del origen pueblerino. Listo. Profe, ya hemos hablado un poquito sobre esos proyectos actuales pues, de este 2021, pues tanto pues de la academia, eh, con ese intento de lograr establecer como unas clases para aquellas personas que no son historiadoras, pero que les interesa la historia, con las universidades y también con la de la revista. A ver si también tenemos otros proyectos en manos que quiera resaltar. No, por ahora no. Por ahora terminar la ponencia del Congreso de Cartagena y cumplir con la fecha fijada es lo que me ocupa. Y fuera de eso, pues, es decir, tengo otras cositas, pero eso son- las centrales son las que he comentado, ¿cierto? Y, y mantener vigente la red de centros de historia, y mantener vigente la revista, responder a esos desafíos y llevar adelante ese proyecto de formar, aumentar el nivel de investigación y de difusión de las historias locales. Es mi trabajo por ahora. Profesor, y ya como el tiempo corre, vamos a cerrar con una pregunta que es crucial y es, ¿por qué es importante estudiar historia, sobre todo historia de Colombia? Ah, esas son las preguntas, preguntas eternas. Pues yo diría porque se conocen los protagonistas del mundo en que la sociedad actual vive, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo se conoce, o digamos se acerca uno a conocerlos? No se conocen a cabalidad, pero ellos forjaron el mundo actual, ¿cierto? Entonces se conocen a esos individuos y esas circunstancias en que se desenvolvieron. Eh, y ese conocimiento sirve al menos para dar una cultura general, ¿cierto? Y para conocer esas experiencias, y, y esas experiencias de alguna manera son formativas, son formativas. Las experiencias de las guerras mundiales yo creo que son formativas, ¿cierto? Las experiencias de las tragedias humanas yo creo que son formativas. Y entonces, lo que se estudia en la historia es eso, es el ser humano en su dinámica
en su dinámica vital. Y entonces, pues digamos, no hay un interés de lucro, sino hay un interés de conocerse a sí mismo. Y eso, así concibo yo la historia, ¿cierto? Y entonces, pues el mensaje es por ahí. Y sí, conozcámonos para poder comportarnos, ¿cierto? O por lo menos para ayudar a saber cómo nos debemos actuar y responder a los desafíos presentes, ¿cierto? No, el presente también nos enseña, pero también el pasado nos enseña, ¿cierto? Conjugar el presente con el pasado para tener algunas bases más firmes frente a los desafíos en que se vive, ¿cierto? Así entiendo yo las cosas. Exacto, profesor. Y le agradecemos mucho por abrirnos este espacio para esta cápsula. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, profesor. No, con mucho gusto y me siento muy complacido pues de que me hubieran escogido para hablar tan íntimamente de lo que uno ha hecho. Mm, en la medida de las posibilidades y de las capacidades que uno tiene, ha asumido esta responsabilidad. Gracias. Muchas gracias a usted.